Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 89 al 92. Palabra de sabiduría. En la década de 1830, era común el consumo de tabaco y alcohol en los Estados Unidos, aun entre los santos de los últimos días. En las últimas décadas de 1700 y primeras décadas de 1800, diversas agrupaciones religiosas dieron comienzo a un movimiento de sobriedad que pregonaba la reforma y la abstinencia del consumo de alcohol. Se organizó una sociedad local para la sobriedad en Kirtland, Ohio, en octubre de 1830, antes de que los misioneros llegaran de Nueva York para predicar el Evangelio. La Escuela de los Profetas, organizada el 23 de enero de 1833, comenzó a reunirse regularmente en una habitación de la planta alta de la tienda de Newell K. Whitney en Kirtland, Ohio. Esa habitación formaba parte del espacio en que residían José y Emma Smith. El consumo de tabaco durante esas reuniones produjo las circunstancias que llevaron al profeta José Smith a procurar una revelación. En un sermón dado en 1868, el presidente Brigham Young describió el ambiente de la Escuela de los Profetas. Los hermanos llegaban a ese lugar tras viajar cientos de kilómetros para asistir a la escuela, en una pequeña habitación que probablemente no era mayor de 3 por 4 metros. Al reunirse en esa habitación después del desayuno, lo primero que hacían era encender sus pipas, y mientras fumaban, comenzar a hablar acerca de las grandes cosas del reino, y escupir por todo el piso. Y tan pronto se sacaban la pipa de la boca, comenzaban a mascar una gran bola de tabaco. Cuando el profeta entraba en la habitación para dar instrucciones a los de la escuela, a menudo se veía envuelto en una nube de humo de tabaco. Eso, junto con las quejas de su esposa por tener que limpiar un piso tan sucio, por causa de los que mascaban tabaco, hizo que el profeta meditara sobre el asunto y preguntara al Señor con respecto a la conducta de los élderes que empleaban tabaco. La revelación que se conoce como la palabra de sabiduría, fue el resultado de su indagación. Zebedee Coltrane, uno de los participantes en la Escuela de los Profetas, relató que después de que el profeta leyó esa revelación a los hermanos, ellos inmediatamente arrojaron el tabaco y sus pipas al fuego. Esta revelación llegó a conocerse entre los miembros de la Iglesia como la palabra de sabiduría. Aunque no se requirió de los miembros de la Iglesia que vivieran conforme a la palabra de sabiduría de manera inmediata después de haberla recibido, los líderes de la Iglesia fueron invitando gradualmente a los santos a vivir más plenamente la palabra de sabiduría, a lo largo de la etapa inicial de la historia de la Iglesia. En la Conferencia General de Otoño de 1851, el presidente Brigham Young propuso que todos los santos hicieran un convenio formal de abstenerse del consumo de té, café, tabaco y whisky. El 13 de octubre de 1882, el Señor le reveló al presidente John Taylor que la palabra de sabiduría debía considerarse un mandamiento. En 1919, la primera presidencia, bajo el liderazgo del presidente Heber J. Grant, hizo que la observancia de la palabra de sabiduría fuese un requisito para recibir la recomendación para el templo. La palabra de sabiduría sigue siendo un mandamiento importante en la actualidad, y obedecerlo es un requisito previo para el bautismo, la asistencia al templo, el servicio misional y otros tipos de servicio digno en la Iglesia. Primera presidencia. En abril de 1830, el profeta José Smith y Oliver Cowdery fueron sostenidos como el primer élder y el segundo élder de la Iglesia. En aquellos días, el Señor no implementó la estructura organizacional de la Iglesia que conocemos actualmente. En noviembre de 1831, una revelación dio esta instrucción a los santos. Es menester que se nombre a uno del sumo sacerdocio para presidir al sacerdocio, y se le llamará presidente del sumo sacerdocio de la Iglesia. En una conferencia efectuada en Ames, Ohio, en enero de 1832, José Smith fue ordenado como presidente del sumo sacerdocio en cumplimiento con esa instrucción divina. Más tarde, el 8 de marzo de 1832, José Smith llamó a Jesse Gause y a Sidney Rigdon para servir como sus consejeros en la presidencia del sumo sacerdocio. Sin embargo, Jesse Gause no permaneció fiel, y el Señor llamó a Frederick G. Williams para ocupar el puesto del hermano Gause en la presidencia, el día 5 de enero de 1833. El 8 de marzo de 1833, el Señor aclaró que Sidney Rigdon y Frederick G. Williams habrían de ser igual que el presidente de la Iglesia en la posesión de las llaves de este último reino. Seguidamente,
el 18 de marzo de 1833, ellos fueron ordenados como consejeros de la presidencia del sumo sacerdocio. El profeta José Smith describió los acontecimientos de aquel día. Impuse las manos sobre los hermanos Sidney y Frederick, y los ordené para que tuvieran parte conmigo en poseer las llaves de este último reino, y para ayudar en la presidencia del sumo sacerdocio, como mis consejeros, después de lo cual exhorté a los hermanos a ser fieles y diligentes en guardar los mandamientos de Dios, y di mucha instrucción para el beneficio de los santos, con la promesa de que los puros de corazón verían una visión celestial. Luego de permanecer un breve tiempo en secreta oración, la promesa se cumplió, porque el Espíritu de Dios abrió los ojos del entendimiento de muchos de los presentes, de modo que contemplaron muchas cosas. Tras participar de la Santa Cena, muchos de los hermanos tuvieron una visión celestial del Salvador, de concursos de ángeles y de muchas otras cosas, y cada quien tiene un registro de lo que vio. Para 1835, la presidencia del sumo sacerdocio llegó a conocerse como la primera presidencia. Viene Jakes. Emma Smith y Viene Jakes son las únicas mujeres que se mencionan por nombre en Doctrina y Convenios. Viene Jakes es un ejemplo de la fidelidad de muchos de los primeros santos de los últimos días. Ella nació el 10 de junio de 1787. En 1831, luego de conocer a los misioneros en Boston, Massachusetts, viajó hasta Kirtland, Ohio. Allí permaneció 6 semanas y fue bautizada. Al regresar a Boston, Viene se dedicó activamente a la obra misional, ayudando a varios miembros de su familia a unirse a la iglesia y a los misioneros a establecer allí una pequeña rama de la iglesia. Luego finiquitó su negocio y regresó a Kirtland para unir sus intereses a los de la iglesia para siempre. En 1833, Viene donó una importante suma de dinero a la iglesia, en una época en que se necesitaba urgentemente el dinero para comprar tierras en Kirtland, incluyendo el terreno del templo. Y en Missouri, el 8 de marzo de 1833, el profeta José Smith recibió una revelación en la que se indicaba que ella subiera a la tierra de Sion, Missouri y recibiera una heredad. Viene viajó a Missouri, pero poco después de llegar allí, padeció persecuciones junto con los santos. En junio de 1834, cuando la compañía del campo de Sion tuvo el brote de cólera, ella estuvo entre los que ayudaron a atender a los enfermos. Heber C. Kimball escribió: Fui tratado con gran bondad por parte de ellos, y también de la hermana Viene Jakes, quien atendió mis necesidades y las de mis hermanos. Que el Señor los premie por sus bondades. Junto con los otros santos, la hermana Jakes fue expulsada de su casa en Missouri y marchó hacia Nauvoo, Illinois. Finalmente, en 1847, viajó al oeste de Utah y a la edad de 60 años condujo su propio carromato a través de las planicies. Se estableció en Salt Lake City y hasta el fin de sus días trabajó con ahínco para sostenerse económicamente y para estudiar diligentemente las Escrituras. Viene falleció el 7 de febrero de 1884 a los 96 años. En su memoria, alguien escribió: ella fue fiel a sus convenios y estimaba la restauración del Evangelio como un tesoro invaluable. Libros apócrifos. Los libros apócrifos son una colección de libros sagrados del pueblo judío que no fueron incluidos en la Biblia hebrea, pero fueron incluidos en la traducción griega de la Biblia en la época de Jesucristo. Algunos de los libros cubren el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Posteriormente, esos textos antiguos formaron parte de la Biblia cristiana, hasta que Martín Lutero los colocó en una sección aparte titulada Libros Apócrifos. Con el tiempo, muchas ediciones de la Biblia eliminaron esa sección, mientras que otras la conservaron. El profeta José Smith tradujo la Biblia valiéndose de la versión del Rey Santiago, la cual contenía una sección llamada Libros Apócrifos, ubicada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Frederick G. Williams. El 5 de enero de 1833 se llamó a Frederick G. Williams para reemplazar a Jesse Gause como consejero de la presidencia del sumo sacerdocio. El 15 de marzo de 1833, el Señor mandó que el hermano Williams también pasara a ser miembro de la firma unida. Eso significaba que debía unirse a los 9 miembros de la firma unida llamados previamente,
para administrar las operaciones literarias y mercantiles de la Iglesia. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.